¿Cómo está usted? Qué gusto que nos acompañe aquí en 24 Minutos de la Historia. ¿Cómo va su semana? ¿Va bien? Ya estamos de bajada, ya casi terminamos, ¿no? Ya jueves, como sea, se siente mejor. Pero Ujú. el inicio de día nos da muchísimo gusto que usted, si nos ve en la mañana, pues de veras nos da mucho gusto que nos permita acompañarlo en su inicio de día. Si nos ve en la tarde, en la noche, nos da mucho gusto ser parte de su día. Nosotros lo hacemos con mucho entusiasmo, así que bienvenido, muchas gracias por estar en 24 Minutos de la Historia. Estoy con Pau. ¿Cómo estás, Pau? Muy bien, gracias. ¿Cómo te ha ido tu semana? Bien, ya bajó el calor. Ya bajó el calor, eso nos tenía muy preocupados. Yo sé que cuando usted oye a los chilangos en algún lugar del norte de la República hablar de calor se ríen de nosotros, pero ¿qué quieren? Nos dan nuestros bochornos, a los 16 grados nos empiezan a dar los bochornos. Ya. Querida Ana, ¿cómo estás? Muy bien, Carlos, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Álvaro, ¿cómo estás? Preveraniego. Y ahorita me quedé pensando en esto de, porque ya viene, digo, no canten victoria, de repente llega Tlaloc y salva la situación, pero ahí viene el calor, o sea, y este va a ser un verano muy caliente. Y bueno, me quedé pensando en, para los que, decía si son en la mañana, en la tarde, los que no tienen ni idea qué hora del día es, he estado ahí, estoy con ustedes y disfrutan este programa porque no se me ocurre mejor forma de aterrizar en el presente que revisando el pasado. Sí, señor. Donde cualquier tragedia del pasado, por grave que haya sido, pues ya pasó. Pues y, sí. hay cosas padres que comentar también en esto. Aunque hay tragedias del pasado que no superamos, por ejemplo, me llama la atención, digo, no, vamos a ahorita entrar en materia, pero hay, por ejemplo, la cesión o los territorios mexicanos entregados en el norte siguen siendo una herida abierta. Luego nos llegan comentarios de que nos dicen, es que los territorios son mexicanos, y yo digo, a la luz de la historia seguimos con esa historia tan viva, ¿no? Y poco habitados en aquel entonces. Y Texas ya se había independizado, vuelto a... ¿no? Olvídate de eso, son más, ya sea 500 años de la toma de la Gran Tenochtitlán. Y seguimos es la hora con que ese tema. España no nos pide disculpas por los 3 primeros discos del Mago de Oz. Y eso está muy mal. En un día como hoy, en 1972, se inaugura la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente. Esto sucede en Estocolmo. Esto da paso a que un día como hoy sea nombrado como el Día Mundial del Medio Ambiente. Quizá de los días pues más importantes y más actuales que tenemos, ¿no? Sí, y este día es muy curioso porque cada año lo auspicia un país diferente. Y este año le tocó la República de Corea. No sé exactamente. Corea del Sur. Decía República de Corea, no decía más. No creo que sea del norte, pero... El norte es la República Popular. Que en realidad es bien impopular. Pero... Y fuera de Corea, bueno, pero eso pasa. ¿Te acuerdas de la Alemania democrática? Sí, que era menos democrática. ¿no? Pero bueno. Y bueno, todo esto es simplemente para volvernos a ser partícipes de que se acaba el tiempo. Pero nada más déjame entender algo. ¿Qué significa que un país auspicie? ¿Qué le toca hacer o qué? No sé, lo estuve buscando y como que no hubo nada, no hay ninguna cosa. O sea, el año pasado, ahorita no recuerdo qué país le tocó, pero como que, o sea, es una cuestión como que auspicia. Supongo que tiene que ver con que se lleva a cabo otra conferencia, pero pues no resuelve nada. Yo imagino que significa que se tiene que cuidar mucho todo ese año de tener derrames, explosiones y accidentes. Bueno, eso lo deberían hacer todos los países, sí, no solo el que lo auspicia, pero... Y bueno, es recordarnos que pues la naturaleza está en peligro, que va corriendo el tiempo. Y esto se hizo desde 1972, en la que se reunieron y entonces dijeron, pues como que no vamos por buen camino. Pero fíjate que me llama la atención, supongo que ustedes también, cómo, porque estamos hablando de 1972, que empieza este discurso, todos nosotros crecimos con esto de nos estamos acabando el planeta, hay que hacer algo. Luego viene, ¿te acuerdas? Una crisis muy profunda cuando el hoyo de ozono. Que bueno, dijimos, ahora sí, esto está horrible. Y luego vino ya muy acentuado el tema del cambio climático. Pero me llama la atención cómo de repente hay retrocesos y tenemos gobiernos como el de Estados Unidos, gobiernos que no pueblos, pero sí gobiernos que dicen, no. Drill, baby, drill, ¿no? O sea, no, eso es un mito. Eso es para que no seamos competitivos. Una serie de cosas que yo digo, ante la evidencia tan clara que tenemos,
¿cómo puede prevalecer Pues el discurso económico? justo con otra de las efemérides de hoy, que en el 47 tenemos el Plan Marshall. Tiene muchísimo que ver con todo esto de el cambio climático, el hoyo de ozono, toda la basura que se genera en el planeta. Y justamente el Plan Marshall sí hizo que Europa Era y para la Norteamérica, reconstrucción, ¿no? la reconstrucción de la economía de Europa y bueno, después de la guerra. Pero todo lo que el plan era, tenemos que hacer que la gente sea consumidora y que la gente piense en el consumo como una Como forma un de motor de la vida economía. y como un motor de la Ah. economía. Y entonces, justo a partir de esa época, empezamos a tener esto, o sea, mi abuela tenía un refrigerador que era anterior a la guerra y seguía funcionando Bueno. perfectamente. Y ahora tenemos este recambio claro. constante. La obsolencia, La obsolencia tecnológica. Es el error de óptica de pensar que reactivar una sociedad es solo reactivar a su economía. Claro. Cuando se trata de reinspirar a una sociedad. Por eso la paradoja también de que los perdedores de la guerra, siendo ocupados, reactivan su economía más rápido y tienes el milagro japonés y el milagro alemán y entonces quién ganó y quién perdió al final, ¿no? Claro. Entonces, olvidaste el derretimiento de los casquetes no, polares, claro. que es un subproducto también del hoyo de ozono, Claro, que claro. ya se medio controló, pero los efectos y uno de ellos es. Y lo paradójico de un gobierno que se quiere anexar Groenlandia y no le importa que la mitad de Groenlandia se esté derritiendo, o sea, es ver. de locos. Bueno, a él le conviene que la mitad de Groenlandia se Sí, derrita, no, porque nada más entonces lo les único que interesa quiere lo que está abajo, es claro. lo que está abajo. Ahora, ya que estamos hablando de todo esto, déjeme darle paso al segundo día de... Digo, ya... Sí. Sí, Es apenas el Día llevamos- Internacional de la Lucha contra la Pesca Ilegal No Declarada y No Reglamentada. Que si bien esto tiene, como bien nos lo decía Pau, cuando preparábamos el programa, tiene una connotación más jurídica, lo es también en términos de medio ambiente. ¿no? Medio ambiente. Sí, bueno, aunado a todo lo que platicaba Ana, aquella de tener toda esta parte de biología y demás, pero bueno, jurídicamente, bueno, desde el 2018 se celebra y bueno, existe el Código de Conducta para la Pesca Responsable y para asegurar la conservación efectiva en la gestión y desarrollo de todos estos recursos. Yo encontré unos datos dados por la FAO que son terroríficos. A ver. Bueno, dice, la pesca ilegal es responsable de la pérdida de 11 a 26 millones de toneladas anuales de pescado, lo que equivale a un valor económico estimado de 10,000 a 23,000 millones de dólares. Entonces, sí Oye, urge pues poner no conciencia vayas en tan lejos. ¿Se esto. acuerdan ustedes esto que sucede o fue un escándalo que propició la extinción de la vaquita marina, que era la pesca totuaba. de totuaba en Baja Ajá. California? Sí, exactamente. Pues quedan 10 Eh, nada más ahorita, pues ¿no? En el dicen, Golfo porque de no hay quien las ha California. No hay quien las ha visto. O sea, parece Son- que son 10 nada son más, como las ¿no, Ana? sirenas. Son dicen que por allá leyendas andan, pero Son 10 suburbanas. vaquitas. Una leyenda suburbana. me parece que no. O sea, Pero todo esto lo propicia, perdón, te interrumpí, Pau, Sí, la pesca pero ilegal. la pesca Sí, ilegal, claro. por ejemplo, de la totuaba, por una tontera que además es su vejiga, ujú, dicen los chinos que tiene poderes afrodisíacos. Hazme el favor, Pues hazme el favor, a ver, tómense un Viagra, señores. pues es lo mismo con con los cuerno cuernos de de rinoceronte. rinoceronte. Ah. El Bueno, cuerno de también. rinoceronte también, el Sí. polvito del cuerno de rinoceronte también, También. seguramente, Y digo yo que no hay Viagra en China o qué, pues yo porque creo ya que dejen no. de estar extinguiendo especies por sus temas afrodisíacos. ¿sabes qué? Deberíamos devolverles el favor y ir a China a vender, Viagra. no, Ajá. polvito de cuerno de rinoceronte de piedra, de Portula, nomás para que suene exótico. Seguro te lo compran. y ya. Seguro que lo compran. Así, unas cucaracha unas estaría de cal de increíble. cucarachas y unas de cal por las que van de quién sabe cuánto, Sí, también lo o que de se, Temu. lo que se O de busca Temu. es pues acabar y evitar toda esta competencia desleal entre los Sí. pescados. Sí, pero por ejemplo, todavía no se ha acabado con todas estas redes que arrastran, Ah, ¿no? claro. Se siguen usando, ¿no? Bueno, Sí, por ejemplo, yo no son sé si Son súper sigue depredadoras. siendo legal la pesca de ballenas por parte de los japoneses. Creo que ellos Sí, siguen porque capturando ballenas, los ¿no? japoneses, la Comisión Comisión Ballenera Ballenera Internacional, gracias, propuso que solo podían pescar aquellos que era parte de su cultura. Por ejemplo, los inuits.
¿no? Los inuits tienen derecho a un coto de caza porque pues es parte de su cultura. Ellos necesitan de la grasa de la ballena para poder sobrevivir en esos climas. Y entonces los japoneses dijeron, "Ay, nosotros también". Sí, pero hay una gran sushi de diferencia ballena. entre la pesca de ribera de supervivencia que se hace en lanchas pequeñas a la industrialización de los balleneros japoneses, que son barcos tan grandes que suben una ballena una vez que la pescan y la procesan. O sea, imagínense, o sea, una línea de montaje para hacerla cachitos, separar el aceite, todo. Y puedes ir a cualquier restaurante súper elegante en Japón y te ofrecen un buen bistec de ballena. Pues sí, pero donde la ley no distingue, no hay que distinguir, ¿no? Nuestra abogada ya salió. Y yo te voy a decir una cosa, abogada, ahora que habla Álvaro de esto, de los usos y costumbres llevados a otro lado, que es, por ejemplo, una tribu que caza ballenas en la ribera y que sale con sus... Y que lo ha hecho durante generaciones. Y que lo ha hecho de manera artesanal y que una ballena les da para comer 2 años, entonces necesitan capturar una ballena, y los japoneses que tienen unos buques que industrializan a la ballena en el... un día tendremos que hacer un programa aquí que va a ser muy polémico sobre usos y costumbres. A ver, eso de los usos y costumbres me parece que hay que hablarlo con mucho cuidado, porque si nos atenemos a que todos esos usos y costumbres sigamos vendiendo niñas en Oaxaca, ¿no? No, sí, pues, por ejemplo... En fin. No, cazando delfines en las farolas. No. Cazando a tus enemigos y haciéndoles la cabeza chiquita. Ese sí me gusta. ¿Quién no quisiera hacer eso? Con 2 o 3, olvídate mis enemigos, 2 o 3 bandas de estas de tumbados bélicos. No es cierto. No es cierto. No digas eso porque sí se los hacen, no les duele la cabeza, pero sí se los conozco. Un saludo. Bueno, a ver, sigamos porque ya andamos. Hoy andamos muy platicadores, No ha empezado el ¿Tienes más año, datos sobre la pesca ilegal? Más que suficiente. Porque es tu momento y es ahora. Porque van las tortugas de mar también que se están extinguiendo. Ya tiene su día. Pero yo te voy a decir una cosa, hay cosas que son increíbles, y aquí está María, que no solo es mi productora, yo les he platicado que es mi hija, y que no solo es mi productora, sino también es mi compañera de vela. Veleamos, a nosotros nos gusta velear, y cuando dicen, no, yo no sé, María y yo hemos visto un montón de delfines, un montón de tortugas, y hemos visto una ballena en Acapulco. En Acapulco hemos visto ballenas, hemos visto delfines, hemos visto un montón de tortugas y un montón de otros peces que vuelan y cosas. Los programas de conservación de tortugas y de delfines han sido muy, muy, muy exitosos. Simplemente el hecho de quitar otra vez lo afrodisíaco de los huevos de tortuga, que era por lo cual, siempre estamos con afrodisíaco, nos encanta el sexo y entonces decimos todo es afrodisíaco. ¡Qué manía! Y entonces justamente estos programas... afrodisíaco, este es el momento para eso. Para verlo. Y si usted de repente le ha pasado que ve el programa y acaba el programa y le entra en la avión así el delicioso, es por eso. Está un poco. Pero bueno, los programas de conservación han sido muy, muy exitosos, cuando menos en Pero México. te voy a decir una cosa, hay una denuncia que una vez hizo Greenpeace, a la que yo fui a la conferencia de prensa, sobre unas granjas no sé si llaman granjas, donde las sueltan tortuguitas al mar, y que tú vas y que tú... Y Greenpeace, te estoy hablando de esto hace muchos años, hace unos 8 años que fui a esa conferencia de prensa, denunciaba que en Nayarit había unas que eran un fraude y que pedían que se cerraran, porque sí vas, pagas una lana, que se supone que es para preservar la especie y tal, era un negocio, te daban una tortuguita, iban todos muy felices, la soltaban, la veían como se metían al mar, todos muy bien, regresaban, pero más adelante había trampas y las volvían a capturar. Y las volvían, sí. Entonces las pobres revendían su Sí. salida al mar como 10 veces, las pobres estaban cansadas y no lograban pasar eso. Al final ya ni querían meterse al mar. O sea, seguramente siempre hay un listillo para todo esto. Siempre hay, pero hay esfuerzos. Pero serios, hay ¿no? esfuerzos y hay esfuerzos muy grandes. El de... todas las playas de Oaxaca, los que se han hecho también en Guerrero, Sí, ¿no? sí. Eran proyectos muy grandes, y además estaba metido la Marina, justamente la Marina durante años, como todos en los años 90, eran los encargados de vigilar las playas, y a mí me tocó estar trabajando en un campamento tortuguero en Guerrero, y nos los topábamos a cada rato a los marinos, y entonces nos entregaban
todos los huevos que habían confiscado a los hueveros. Y se quedaban toda la salsa búfalo. Se quedaban toda la salsa búfalo. Y ya, pues los volvíamos a enterrar y los liberábamos. ¿Será momento de que nos pongamos a hablar de Yo creo que efemérides? sí. Daba muy rápido un saludo al Grupo Tortuguero, Guardianes del Mar, Cántaro Azul y Orcas y todos los que andan en eso en el... Nos faltaba el saludo mal de llamado Álvaro. Mar de Cortés porque es Golfo de California, antes de que nos quieran otra vez meter ahí un gol. Un saludo a todos ellos por su labor. Un día vamos a hacer un programa de eso, no es Mar de Cortés. Digo, no es Golfo de California, es Mar de Cortés. Ay, Jaime, ve a decir eso a La Paz. Jaime Y no- Bonilla, y no hay Jaime aseguradora Bonilla, que siendo te- gobernador que te de Baja pague. California, le cambió el nombre. Ujú. Recién con Jaime Bonilla, estoy hablando de hace muy poquito, y es un error histórico. De eso hablamos otro día, porque Va. hoy quiero hablar de, en 1850, ¿qué pasó? Ah, ya nos queda tiempo. Dios mío, en 1856 el presidente Ignacio Comonfort declara liquidada en México la orden religiosa de los jesuitas, claro, por supuesto fundada por Loyola, pero lo importante aquí es que en 1856 los jesuitas para afuera, y eso es todo un tema. Es todo un tema. que- Todo. bueno, a ver, los jesuitas son expulsados de lo que hoy es Santa Fe. Ahí Ujú. tenían ellos, fíjate que es algo muy interesante. Los jesuitas tuvieron un enclave ahí en lo que hoy es Santa Fe. Si ustedes vieron la película La Misión, ¿vieron la película Y La ellos Misión? tienen otro. Sí. Y en La Misión ya ves que hacen una comunidad que es así como muy equitativa, en la que los indígenas son los dueños de Iguales, la tierra, ajá. son iguales. Lo mismo sucede en Santa Fe. Ujú. Son expulsados y ellos se llevan 3 campanas cuando son expulsados. Fe, esperanza y caridad, las 3 virtudes teologales de la Iglesia Católica. Y esas campanas están en España hasta cuando se reinaugura la Ibero en Santa Fe, que la Ibero es de jesuitas. Cuando se inaugura el nuevo plantel de la Ibero en Santa Fe, traen esas campanas de España, las originales, y están instaladas ahí en uno de los pasillos. Le hicieron un campanario Ajá. y durante 48 horas, no sé por qué 48 horas, se convoca a toda la comunidad del Ibero a que las campanas Repiquen. repliquen durante 48 horas como símbolo de ya estamos los jesuitas de regreso en Santa Fe. Claro, era meramente simbólico, pero es el tamaño de lo profundo que cala esta acción que fue en 1856. Sí, y justo la corona está muy en contra de ellos por muchas razones, pero entre otras porque eran de los pocos que sabían organizarse. Sí. Entonces, lugar al que llegaban, lugar al que realmente se organizaban. Son un Generalmente ejército, ¿no? Ellos son un ejército. En realidad, todas las otras órdenes es como tú tienes que hacer esto y es a la fuerzas y eso es lo que tienes que hacer. Los jesuitas no, los jesuitas decían, eres bueno en esto, entonces a eso te vas a dedicar. ¿Te gusta la agricultura? Entonces vas a trabajar en el campo. Y entonces iba dividiendo a todos sus sacerdotes en las diferentes disciplinas que les gustaba. Y entonces tenían un éxito no solo en la comunidad, sino también económico. Y eso a la corona le parecía una cosa atroz. No, y sus ideas. Y las ideas. Y junto con la ilustración, Claro. desde antes de la independencia es uno de los motivos, porque empiezan a tener problemas y ya los comienzan a sacar también. El decir, pues no todo tiene una respuesta religiosa, ¿no? Es Claro. porque el monarca tiene que gobernar porque es voluntad de Dios. Más bien el pueblo es el que tiene que decidir. No Y digas pues, eso, qué tampoco- barbaridad. Sáquenlos de aquí. Pues, Exacto. O sea, qué locura decir eso en ese momento, Claro, ¿no? entonces, o sea, qué padre lo de la Ibero que Sí. platicas, porque es reivindicarlos y darles su lugar. Y sí, bueno, pues y esto, ¿no? La Orden de Jesús, que son los jesuitas, son un ejército. De hecho, su principal es el... Sí, de hecho es la compañía de De Jesús, Jesús. el nombre en realidad, Exacto. y es un nombre de esta época saliendo del medievo, entrando el Renacimiento, porque en los cuerpos de ejército en España sí eran tercios y compañías. Ujú. ¿No? Entonces, en la compañía de Jesús es como decir, no somos todo el ejército de Jesús, somos los que vamos hasta adelante. Somos- No, y la historia de San Ignacio de Loyola, habría que platicar un día de su historia, porque es muy interesante. Ujú. La de... San Ignacio San era Ignacio. terrorífico. Adelántanos y en lo un, que en acabó un minuto, haciendo. cuéntanos. No, pues era terrible, era un hombre muy inquieto, rebelde, hizo unas cosas
pavorosas en su vida escandalosa. Ah, sí. Y de repente decide fundar esta compañía Le y entró- se va a las cruzadas y defiende la fe. Y bueno, pues hasta el día de hoy los jesuitas creo que es una orden muy importante. Muy importante. Ojalá si fueran Acabamos de tener otras, incluso muchas. un papa jesuita, ¿no? El papa Sí. Panchito era jesuita, ¿no? jesuita. Y han sido expulsados Sí. de muchos. Y han Sí, sido muchos expulsados lugares. de España, fueron también expulsados. Claro. De Japón, de Portugal, de todas partes. Sí. Aquí, como no empecemos a hablar de efemérides, nos van a expulsar un día. Vamos a hacer una pausa. Les propongo, regresamos de la pausa y hablamos de algo que cambió la faz del planeta como hoy lo conocemos, el Plan Marshall. ¿Les parece? Hacemos una pausa, estamos de regreso. Estamos ya de regreso, se sirvió un cafecito, se puso cómodo, se puso cómoda, porque aquí estamos muy a gusto. Creo que está claro que hoy traemos Hoy tenemos pila. mucha Es que plática. es jueves. Es Y hoy jueves. sí hubo café también. Eso Siempre hay café. Siempre hay café. ¿Cuándo no Míralo. ha habido café? Ay, no ha habido café una vez. Vamos a hacerle como el plan Marshall aquí al exacto. señor y vas a ver. Bueno, pues ya estamos de regreso y como lo anticipábamos antes de irnos al corte, hay algo, muchas cosas han cambiado el mundo como hoy lo vemos, pero quizá una de las que más profundamente lo cambió fue el plan Marshall. Creo que seguimos viviendo incluso las consecuencias del plan Marshall. Entre una de ellas, por ejemplo, que el patrón de intercambio económico mundial es el dólar. Ah, Para empezar, ¿no? O sea, no importa si comercia Holanda con Corea, ujú, piensan en dólares. sí. Eso es producto del plan Plan Marshall. Marshall. Y eso y muchas otras cosas. ¿Por qué estamos hablando del plan Marshall? Porque un día como hoy, ya lo anticipaba Ana, pero de 1947, George Marshall presenta el plan Marshall, ¿no? ¿Cómo le ponemos al plan? Bueno, en realidad Pues se ponle llama tu nombre, el Plan ¿no? Europeo de Sí, Recuperación. se exactamente, llama. eso es a lo que iba. El nombre era otro, pero como pasa muy seguido, se le dio el nombre de quien lo propuso, porque además él sí Porque realmente hubo dos fue muy planes. instrumental. Ah, Porque hubo dos planes. ujú, Uno de ellos lo propuso, sí, increíblemente Inglaterra, que estaba devastada. ujú. Y entonces dijo, no, lo vamos a hacer de esta manera. Claro, los americanos, quienes no habían ganado la guerra, pero habían ganado la economía de la guerra, porque las armas de todos se las Pues vendieron es que ellos. Las guerras ¿no? se ganan en las fábricas, en Pues la sí, industria. exacto. punto. De ahí que es un Eso. imperio de Estados Unidos. De ahí que es un imperio. No, y es la historia de la guerra de secesión. Gana el norte porque tiene las fábricas de armamento y el influjo de inmigrantes que está llegando a Europa, pero Increíblemente, ujú. por ejemplo, aquí creo que no sé si alguna vez lo platicamos, pero por ejemplo, el armamento, gran parte del armamento con el que peleaba el ejército rojo, el ejército de la Unión Soviética, se lo vendía a Estados Unidos. Ujú. Los pertrechos eran de Estados Unidos. Entonces, claro, bueno, Como dice Fantasía Ibargüengoitia, porque ya se murió y nunca explicó, pero dice que la respuesta o el revire al si hubiera parque no estaría usted aquí, que muy valientemente le decimos sí, fue pues si ustedes fabricaran parque, pues no estaríamos nosotros aquí, Exacto, pero sí. estamos peleando una guerra con básicamente municiones hechas por el enemigo. Y estamos con hablando muchos para problemas, ubicarnos, sí. porque ya de la guerra México-americana. estamos hablando de la 1847. batalla de Churubusco, ¿no? Con el general Anaya, Sí. no del plan Marshall. Ujú. Pero regresemos Ni al de la plan Segunda Marshall. Guerra Ni de Mundial. la Segunda Bueno, Guerra y ahí sí quiero hacer una cápsula, porque el plan Marshall después fue muy polémico por sus efectos secundarios, ¿no? Pero piensen que Europa está totalmente destruida. No, pero no hay piedra sobre 1945. piedra, sí. es Les una tomó 2 barbaridad. años hacer este plan por así, hazte bolas, ¿no? Más de 50 millones de muertos entre todos los países, más de 50 millones de desplazados, el problema de los israelíes y Palestina, o sea, muchas Sí, cosas sí, que están sí. pasando al mismo tiempo. ¿Y cuál moneda vas a agarrar si no hay forma de saber? O sea, ni siquiera había circulante. Italia había dejado de fabricar florines, ¿sí? Porque no había metal. O sea, La lira, ¿no? sí, lira, perdón, sí, Sí. lo de florines era el holandés, Sí, la sí. guinda. Pero bueno, este es el punto. Varias de las monedas europeas no había No, monedas, no había, punto. no había economía O sea, europea. porque- Olvídate cómo saber cuánto vale tu moneda. No hay monedas porque no hay metal. Entonces tienes que empezar de cero, reconstruir ciudades enteras de cero. Un tío mío fue a Colonia, precisamente a la catedral.
acabó aquí en la Catedral Metropolitana después del incendio, hacer espectrocromatografía, que era algo nuevo en ese momento para reconstruir vitrales. O sea, piensa en todas las de cosas. Bueno, muchas de esas agencias de las Naciones Unidas, su debut, ¿no? De la FAO, de la UNICEF y todas ellas, fueron los programas de reconstrucción europeo. ¿No? Hay algo que yo siempre me he preguntado, quizá ingenuamente, y ustedes que saben muchas cosas me podrán explicar. Pero es que parece que aún perdiendo la guerra es buen negocio entrar a la guerra. Claro. Todos los países Sí, que están involucrados en la Segunda Guerra Mundial, terminan teniendo una economía floreciente. Y los perdedores, curiosamente. No, los perdedores son las grandes potencias. Italia, Alemania y Japón son los que más rápido se recuperan y Así por es. eso hablamos de sus milagros económicos a costa de los perdedores, los ganadores que siguen manteniendo los grandes mercados, porque al final del día, por eso sí es esta matemática inhumana de cuentas como trabajador y como consumidor. Y cada 6 años para que votes. Y es todo lo que nos Ahora, parece. hablemos del Plan Marshall. Sí. Porque hemos hablado de sus consecuencias. Okay. ¿De qué se trataba? ¿De qué se trataba el Plan Marshall? Cuéntenos. Pues esta reconstrucción de Europa, ¿sí? Grandes créditos, ¿no? Que les daba Estados Unidos. Sí, claro. Sí, fue así como la gran conferencia, las grandes reuniones, los países ahora tenemos que rescatar Europa y pues sí, se reúnen y no pensaron en sus consecuencias, pero es que también, ¿qué tenían que hacer? Tenían que levantar. No había mucho para dónde hacerse. No, o sea, no había empleos, primero tenían que contar los sobrevivientes, no había nada. ¿Quiénes No quedaban? había escasez y bueno, Sí, la sí, sí. posguerra, porque sí, ya se acabó la guerra, wow, todos felices. No, o sea, ahí viene la posguerra, ahí viene la hambruna, ahí viene a buscar si todavía tienes casa, si tienes algún familiar, lo encontraste vivo o no. Esa es otra, la Entonces, cantidad ¿qué de familias. vamos a hacer ahora, no? Sí, los desplazados. ¿Qué La vamos a cantidad de familias dispersas. Reencuentran. Hay que levantar la economía. Todo el cine italiano, de hecho, de la época de oro del cine italiano, cuando empieza, es un reflejo de esto. Vean Ladrón de Bicicleta, de Vittorio De Sica. O sea, es drama intenso y ya se acabó la guerra. Pero fíjate que incluso esto es algo que arrastran países que no entraron a la guerra, pero que tuvieron su propio conflicto. Por ejemplo, España, que no entra a la Segunda Guerra Mundial, pero que viene saliendo de una guerra terrible, que además viene saliendo una guerra terrible y no le da tiempo de reconstruir nada, porque ¿quién le va a ayudar a reconstruirlo si el mundo entero está metido en un conflicto? ¿Y o sea, Europa en conjunto. Así? Entonces tienes que levantar la economía pues a costa de lo que sea. Pero tiene un gran mérito por esto. La lección de la Primera Guerra Mundial es que era hacer grandes sanciones y penalizar economías. Generaba, pues esa es una de las cosas que hace el ascenso del nazismo en Alemania. Entonces decir, bueno, aquí vamos a tener que hacer algo que sea sensato, práctico y justo. Pero fíjate no tomar ventaja, y eso sí hay que reconocérselos. A nivel macroeconómico, al final, sí, el dólar queda como la moneda de intercambio de todo el mundo y ellos quedan dueños, pues, sobre todo de los mares, ¿no? La flota más grande del mundo y ya de portaaviones. Esa es una ventaja táctica y estratégica. Pudieron haber abusado más, ¿eh? Ahí sí se pudieron haber quedado con Groenlandia. En ese momento no, con lo que quisieran. Con lo que quisieran. Sí, tiene cierto mérito el que haya una elección histórica. Es la mitad de Alemania, ¿no? Sí, la mitad de Alemania. Ahora, hay un gran perdedor, creo yo, en el Plan Marshall. Porque el Plan Marshall se trata de hacer a un lado a la Unión Soviética. También. O sea, la Unión Soviética era un ganador. Era un ganador con estatura económica, luego no pudo. Pero el Plan Marshall se trata de incluso a los enemigos arroparlos, pero ya veían que el próximo enemigo era la Unión Soviética y el Plan Marshall lo que hace es dejarlo a un lado. De hecho, Y luego vienen unas hambrunas ahí terribles, ¿no? El discurso donde Churchill inaugura la frase telón de acero también es del 47. O sea, claramente desde ese momento. Y además Rusia ya se había cobrado lo chino con toda Europa del Este. Sí, o sea, Hungría, Bulgaria, Rumania, todos los países del Este ya serían el bloque soviético. Ya para los 50 ya les decíamos así. Y era claro que había una división en dos. En ese momento todavía esta idea de que pues eran aliados, ganaron juntos. Y de hecho Rusia en ese momento tenía todavía mucho equipamiento norteamericano, desde el plan de Lend-Lease de Roosevelt. Vámonos rápidamente ¿a cuándo? Esta estaba muy bonita. 81 o 72. Una anécdota. A ver, vamos a la anécdota de Ana. 2001, el historiador mexicano Miguel León Portilla gana el 15º Premio Internacional
Méndez Pelayo. Méndez Pelayo, entre otros muchos premios Bueno, que ganó, ¿no? hombre. O sea, incluso ganó la Gran Cruz de la Orden de Alfonso X, el Sabio, ¿no? El Premio Nacional de Ciencias y Artes, la Medalla Belisario Domínguez, o sea, tenía muchísimos, daba clases en muchísimas universidades. Y un historiador que siempre quiso entender otro ángulo de la historia, sobre todo la historia de la conquista. Él es un, ¿no? Y tú nos platicabas Sí, se especializó como en los pueblos mesoamericanos, ¿no? Es un historiador que se interesa por justamente los nahuas, prácticamente todos los pueblos como del centro de México. Y bueno, sí, la anécdota es muy rápidamente, cuando se cumplieron los 500 años de la conquista, en el ¿no? 92, pues hubo toda una serie de conferencias y demás, entre otras estaba la de Miguel León Portilla. Claro. Era en el centro, no me acuerdo exactamente en cuál de todos los palacios fue. Y él estaba dando su conferencia y demás, y llegaron un grupo de gente a quejarse de, pues, que todo era una colonización y que había que reconstruir Tenochtitlan y tirar abajo todos estos palacios, incluso la catedral, y levantar nuevamente Tenochtitlan. Y entonces Miguel León Portilla se quedó callado un momento y de repente dijo, ok, si es así, pues estoy seguro que todos ustedes, refiriéndose a todos los que habían entrado a la conferencia protestando, deben hablar náhuatl. Y deben entender perfectamente el náhuatl para que podamos reconstruir bien la ciudad. Y se echó ya todo el resto de la conferencia en náhuatl. Y todos los demás, pues yo era niña, me acuerdo, o sea, muy vagamente, así de, bueno, nos quedamos como muy sorprendidos. Sí, de hecho, hasta qué España, elección, ¿no? Qué elección. España lo invitó, o sea, bueno, entre todos los premios que le han dado, España le dijo, si no puede venir a recoger su premio, nosotros se lo vamos a entregar. Es que era un gran hombre. Aquí le estamos poniendo desde hace un momento La visión de los vencidos, que es una referencia sin duda. Obligada. Y muchas gracias por haber estado con nosotros. Perdón, pero ya se nos fue la platicadera, ¿no? Gracias, Pau, gracias, Ana, gracias, Álvaro, gracias a todos ustedes, gracias a los que nos acompañan aquí en el estudio. Y muchas gracias a ustedes. Nos vemos mañana para seguir pues viendo para dónde nos lleva la historia. Muchas gracias. Ya queda mucho. No, si no avanzaron nada. Nada. Es que quiero decirles que así tenemos que ser muy